Señores, es el momento de recibir a nuestro invitado. Está con nosotros el doctor en ciencia política, investigador y docente, Daniel Chaschetti. Buen día y bienvenido, Daniel. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo la venís llevando? Y bueno, estoy encerrado, ¿no? Saliendo muy poquito. Sí, claro. Trabajando desde casa y bueno, tratando de informarme y de estar al tanto de lo que está ocurriendo. Se puede decir que aún, ayúdame si le estoy errando, ¿no? Además sabés que en tu caso, por tu familia y por la amistad que nos une, me interesa además desde el punto de vista humano, pero tengo la sensación que aún en un marco de malas noticias, actividades como las tuyas son las que se puede decir que no la van a pasar tan mal, ¿verdad? Porque el trabajo lo podés seguir desarrollando. Claro, si yo trabajara en un shopping como vendedor de una tienda, o si trabajara en una obra de la construcción, capaz que estaría más complicado. La verdad que sí, me siento un favorecido, pero la verdad que la situación es bastante complicada. Bien, en ese sentido, claro, en este contexto, hacer análisis político puede resultar quizás no del todo adecuado, pero sin embargo soy de los que cree que exactamente ocurre todo lo contrario, porque es cuando uno tiene la impresión, más que nunca uno necesita de los liderazgos, de los mensajes claros, ¿verdad? De esa certeza que te dan los que te representan a vos, ¿no? Totalmente. Sí, las crisis ponen a prueba los liderazgos, las instituciones y el tipo de lazos que existen en una sociedad. Y bueno, me parece que esta crisis que se está generando, que es una crisis sanitaria, pero que puede derivar en otra clase de crisis, en la medida que algunas cuestiones no se resuelvan, claro, va a poner a prueba a nuestra democracia plena, a nuestra sociedad, a nuestros gobernantes, ¿no? La primerísima, más allá de las distintas reacciones que puede provocar esto, es una que incluso uno ya la advierte, que tiene que ver con la económica, ¿no? Bueno, hay gente que ya su economía se ha deteriorado ya. Totalmente. A ver, el coronavirus es un virus nuevo, como dicen los expertos. Sabemos poco, pero una de las pocas cosas que sabemos es que se contagia a una gran velocidad. Sí, claro. Y entrañan el riesgo de que un contagio masivo de la población termine saturando y haciendo estallar el sistema de salud. Eso ha ocurrido, por ejemplo, en Italia. Los sistemas de salud están armados para recibir una determinada demanda. Es decir, en ningún país del mundo los sistemas de salud tienen camas ociosas. Los sanatorios tratan de ajustar su oferta de camas, de CTIs, etcétera, de acuerdo al número de socios que tienen y a la demanda que reciben, ¿no? La aparición de un evento como pone en tensión porque se necesitan camas extras. Los centros sanitarios de Uruguay lo han hecho, ¿no? Han habilitado pisos enteros para atender esto. Lamentablemente es una información que no está sistematizada, o si está sistematizada el gobierno no la ha divulgado. Pero es muy importante eso, porque deberíamos tener esos datos para compararnos y decir, bueno, ok, ¿cómo estaba Italia cuando empezó todo esto? ¿Cuántas camas de piso? ¿Cuántas camas de CTI por habitante tiene Uruguay? Vamos a compararnos con Italia para ver, ¿no? Entonces, el riesgo está ahí, ¿no? Es que si la demanda de atención es muy alta y el sistema sanitario no es capaz de atenderlo, lo que vamos a terminar, se va a terminar generando es que mucha gente va a morir sin atención médica. Y los médicos se van a tener que ver en la obligación de establecer criterios de prelación, ¿no? Es decir, se atienden el famoso ¿a quién elijo? Claro, ¿a quién elijo? Entonces, bueno, lo que estamos tratando es evitar eso, y para evitarlo lo que hacemos es reducir la movilidad de las personas. Como por ahora no se han acudido a herramientas legales que prohíban la movilización, todo esto está basado en una serie de medidas que
tienden a generar un descenso en ese movimiento, ¿no? Sí, sí, Es claro, decir, claro. las instituciones cierran, las empresas mandan a su personal a la casa a hacer teletrabajo, los comercios reducen su horario de atención, el gobierno decide que, bueno, que determinadas actividades dejen de cumplirse. Entonces, lentamente la sociedad se va apagando, se va quedando quieta. Es muy curioso, yo el otro día veía una noticia que bueno, como las ciudades se empiezan a aquietar, empiezan a aparecer flora, fauna, claro. que en Venecia había cines, cosas así, delfines, ¿no? Pero bueno, lo que estamos haciendo es eso, es parar la sociedad, y parando la sociedad estamos parando la economía. Y esto va a tener consecuencias. Pero claro, ya que hablaste de Europa, desde esa perspectiva, uno tiene sin entrar en los aspectos que tienen que ver con los estrictamente sociales, digamos, de la sociología, de la antropología, y ni que hablar de la psicología, acerca de qué puede significar como desafío estar más tiempo del habitual encerrado con los mismos, ¿no? Sacando eso, que en sí mismo es semejante paquete, ¿no? Sí. Para analizar. Las dificultades de carácter económico, el freno de la economía, con todo lo que esto implica, convengamos que tiene consecuencias inmediatas, que son muy distintas según qué tipo de economía viva cada nación, cada ciudad, cada sociedad y cada ciudadano, ¿no? Exacto. Da la sensación, ¿no? Y en el estado que está la economía en el momento en que llega el virus. Por ejemplo, en el caso de Uruguay, el gran problema de la economía uruguaya es el déficit fiscal. Eso se discutió mucho en la campaña. El presidente Lacalle Pou lo destacó y prometió combatirlo el primer año, ¿no? Como una de sus principales medidas. Prometió ahorrar $900 millones, de modo tal de atenuar casi en 2 puntos rápidamente ese problema, ¿no? Es decir, Uruguay no puede seguir financiando su gasto público exclusivamente en base a la emisión de deuda. Necesitamos encontrar fuentes más sólidas y sanas, y bueno, ese diagnóstico era correcto. Lo que pasa es que cuando llega este problema del coronavirus, ese tipo de metas no son compatibles con las cosas que hay que hacer en esta crisis. Yo ayer escribí un tuit que me parece que representa esta idea. El objetivo de resolver el problema del déficit fiscal no es compatible con el objetivo de paliar los efectos de la crisis del coronavirus. Reducir el déficit fiscal supone achicar el gasto en los ministerios, incluso materializar una suba de impuestos, como es la reducción del descuento al uso de los instrumentos de pago. Claro, además de esto que decís vos, porque el uso además contradictorio. El desestímulo de usar la tarjeta, aumentándole el IVA, no condice con la sugerencia de que dejes de usar dinero en efectivo, exacto, que es lo que se plantea ahora. Exacto. El 11 de marzo el gobierno indicó su paquete que bueno, en ajuste de tarifas, parece que las tarifas había que ajustarlas, las empresas públicas necesitaban ajustar, pero además viene una serie de medidas. Por ejemplo, se topean los presupuestos de los ministerios, de toda la administración central, sí, al 80%. O sea, se decide no gastar una parte. Pero ¿qué ocurre? Que la crisis lo que le está exigiendo al Estado, al gobierno, es gastar. Vamos a tener que gastar. Entonces, las dos metas son incompatibles, son contradictorias. Cuando yo digo que vamos a tener que gastar, no solamente estoy pensando en que vamos a gastar muchísimo dinero aumentando las coberturas por seguro de desempleo, porque se están mandando por miles las personas al seguro de desempleo en estos días, sino que también vamos a tener que gastar inventando nuevas herramientas. Por ejemplo, tenemos las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Pequeños restaurantes, comercios, todo un tejido de actividad económica vinculado al tiempo libre, vinculado al entretenimiento, los cines, los teatros,
¿qué vamos a hacer con todos esos emprendimientos? Porque no son solamente los empleados que pueden ser enviados al seguro de paro, también son los propietarios que tienen vencimientos, tienen que pagar al BPS. Entonces se necesita un plan para eso. Y ese plan implica gasto. Yo creo que hay que hacerse la idea de que Uruguay no va a poder reducir el déficit fiscal. Lo va a aumentar. Es que seguramente. Pero lo van a aumentar todos los países del mundo, Alejandro. Entonces, no podemos mirar como el caballo del desfile, que solo vemos nuestro trillo. Hay que ver lo que está pasando en el mundo. Además, quiero entender esto porque si bien ha sido motivo de campaña, y me parece que por derecha o por izquierda, con énfasis distintos, ha entendido que este grado de déficit fiscal es una mala noticia, ¿no? Sí. No creo que alguien diga, vamos bien, así tiene que ser. Teníamos que bajarlo al 3%, perfecto. Y en eso yo creo que todo el sistema político está de acuerdo. La discusión era cómo hacerlo. Las herramientas. Pero están todos de acuerdo. Exacto. El problema es que esto cambió. Ahí está, porque entre otras cosas, lo escuchamos hasta el hartazgo, sacarle el hartazgo, lo escuchamos muchas veces, que entre otras cosas había que bajar el déficit fiscal, porque de lo contrario, el déficit fiscal se paga o bien con mayor carga impositiva o aumentando tu deuda, ¿no es cierto? Pero además, porque un alto déficit fiscal conspira con las buenas notas que como credibilidad al país vos necesitas cuando sí de verdad necesites deuda, ¿no es cierto? Sí. Entonces están las agencias que todavía no se están dando... No, al revés, las agencias evaluaron muy bien a Uruguay. Bueno, claro. Ayudado por dos cosas, porque la situación no era tan dramática y porque la propuesta de gobierno de la calle Pou era muy sólida, una coalición con mayorías, un programa. Entonces... no estamos en una situación de desesperación que tengamos que salir a hacer el ajuste. Pero supongamos que justamente cuando ocurra lo que tenemos la convicción de que va a ocurrir, que el ajuste fiscal no va a poder no solo bajarse, sino que seguramente deberá aumentarse, porque el Estado va a tener que salir a ejercer, más allá de convicciones acerca del rol del Estado que tengan los actuales gobernantes o no, algo así, mirá, nos obligan a salir, como la murga, ¿no? Sí. Eso que le va a pasar al Uruguay, le va a pasar al resto de las naciones del planeta. Entonces, el organismo que te mide la nota, va a decir, Uruguay, usted no hizo mal. ¿Qué me va a decir a mí si todo el mundo está con el agua hasta el cuello, verdad? Sí, que creo que es un aspecto que no se advierte. Pero es así. Además, muchas veces los gobiernos terminan haciendo cosas que no querían hacer, que inclusive filosóficamente no están de acuerdo. Yo siempre estuve impresionado por me viene ahora esto al recuerdo, ¿no? Estuve impresionado por las metas económicas que tenía la coalición terrista, herrerista que dio golpe de Estado en 1933, ¿no? Veníamos con los efectos de la crisis del 29. Claro. En Uruguay siempre llegaban tarde, ¿no? Era un mundo no globalizado. Pero los efectos eran muy grandes. Y el discurso económico de Charlone, que era el ministro de Economía, era un discurso liberal. Ellos lo que querían era aumentar la inversión, reducir el gasto público, promover que ingresaran capitales. Hicieron exactamente lo contrario. Claro. En un mundo que se cerró, el New Deal en Estados Unidos, las economías se cerraron, empezó el proceso de sustitución de importaciones. ¿Y quiénes lo empezaron? Terra y Herrera. Los que justamente pensaban hacer todo lo contrario. Exacto. Entonces muchas veces opera lo que la famosa frase, no famosa, pero siempre la repetí y yo lo tengo asociado con él, la razón del artillero, decía Luis Eduardo González, ¿no? Cuando el actor no tiene una sola solución, un solo curso de acción, y tiene que ir por ahí. Entonces la razón del artillero es disparar. Bueno, en definitiva, lo que le va a quedar a este gobierno es tener que gastar y no ahorrar, y el ahorro debería ser pospuesto o postergado para más adelante. La pregunta es que quizás haya que pasar esta tormenta para que eso ocurra, porque entre otras cosas... Vamos a hablar de cómo el gobierno está tratando esto. Porque... Lo vemos luego en la pausa, porque justamente para empezar con la pregunta inicial, los temas... Porque hay asuntos sobre los cuales ya no el gobierno de Uruguay, los distintos gobiernos del mundo no necesariamente están sabiendo cómo hacerlo, porque esto es inédito, no tiene antecedentes de una crisis de tal dimensión, tan global, tan a la vez. Probablemente no haya... mira, el lunes vamos a hablar sobre este tema ya lo anticipo, con el profe Carlos de Masi. Pero el profe Carlos de Masi, me anticipo a decirlo, creo que no cometo ninguna infidencia, que está guardado en su casa,
porque una de sus nietas estuvo en contacto con gente que fue al famoso casamiento. Así que ya lo ves. Bueno, lo cierto es que si conoce la humanidad acontecimientos de esta naturaleza, a esta dimensión tan global y a la vez que le ocurre al planeta entero, porque no sé quién está pudiendo sacar la mano y decir yo no. Los países de África, donde hay mucho calor y el virus no prospera. Bien, entonces son los únicos lugares donde se puede estar tranquilo. Digo, porque uno no le puede decir al gobierno, che, loco, sacá el manual X, la página 7-8 que te dice qué hacer en estos casos necesariamente. No, claro. Pero sin embargo, hay otras cosas que tienen que ver con el liderazgo, que es cuando tienen que afrontar en momentos como estos, cómo lo estamos viviendo en ese lugar. Y también, de paso, te voy a preguntar qué opinión tenés acerca de la postergación de las elecciones departamentales y cuáles deberían ser los caminos para llevarla a cabo. Estamos conversando con Daniel Chaschetti, estamos poniendo la mañana en camino. Ustedes nos pueden mandar preguntas, comentarios, opiniones a través del 099-894-987, WhatsApp o SMS. Papel higiénico en Europa no existe bidet y copiamos, somos medios giles. Esto a propósito de lo que hablábamos hace un ratito. Así es, Ale, personas que habían entrado a trabajar recientemente sin posibilidad de seguro de paro, los demás al seguro, taxistas que no llegan ni a la mitad del jornal que sacaban. Es muy triste lo que pasa y la perspectiva futuro, lo dice Ana, que manda besos. 099-894-987. Estamos poniendo la mañana en camino. Alguien te pregunta cuál es tu opinión acerca de que se haya sacado el presidente una fotografía en un carrito de comidas rápidas. No sé si llegaste a verlo, ayer se fue muy difundida por Twitter. ¿Comida armenia? Sí, comida armenia en un food truck, así, ¿no? En un carrito así. En todo caso, lo ves luego de la pausa. Estamos poniendo la mañana en camino con la música de Carmen Pi, que se iba a presentar mañana en la Sala Cita Rosa, por concierto obviamente cancelado. Bueno, Daniel, estamos conversando con Daniel Chaschetti y quedó antes de la pausa pendiente la pregunta. Bueno, si bien uno no le puede reclamar ni a este ni a ningún gobierno del mundo exactamente que me diga exactamente qué hacer porque es algo nuevo, en todo caso se supone que también el endurance, la capacidad, el liderazgo propio de quienes gobiernan una nación está preparada para que ocurran cosas nuevas, ¿no? O por lo menos es cuando te ponen a prueba, ¿no? Maquiavelo hablaba de virtud y fortuna, ¿te acuerdas? Decía, sí, claro. Virtud es la capacidad del liderazgo, de tomar decisiones. Fortuna es el entorno, ¿no? Es decir, no fortuna de riqueza, sino fortuna de circunstancias, ¿no? Sí, la que los hinchas dicen, ¿cómo liga este arquero? Exacto, pero eso está determinado por el contexto. En materia de fortuna, la calle Pou, yo creo que es el presidente más desafortunado de la historia del país. Porque realmente, más que Jorge. Mucho más. Porque además fue antes. Mucho más, porque Jorge Valle tuvo un primer año con problemas, pero normal. Fue un primer año normal. Esto es de una anormalidad llamativa, ¿no? Sí. La calle Pou, su equipo, la coalición, el programa acordado, estaban preparados para otro Uruguay, para otras condiciones de gobierno, ¿no? Y esas condiciones y ese Uruguay duró hasta el viernes 13 de marzo. Y ahí cambió todo. Es así. Entonces me parece que es como una prueba muy dura para un elenco recién creado, que por otra parte es un elenco multicolor, multipartidario, ¿no? No son un partido. Entonces los desafíos son muy grandes, ¿no? Y me parece que bueno que el gobierno está tratando de pilotear esa situación, ¿no? El primer desafío que tiene el gobierno es darse cuenta de ese cambio, ¿no? De la envergadura de ese cambio. Y yo diría que el primer objetivo del presidente es poner a trabajar a todo el gobierno en una única dirección. Yo lo que veo en este momento es que tenemos muchos actores de gobierno, cada uno trabajando en una dirección diferente, ¿no? Ajá. Es como un archipiélago, el archipiélago multicolor, podemos llamarle, ¿no? Ajá. Es decir, por ejemplo, a ver, yo veo que el equipo económico está trabajando con el objetivo de abatir el gasto y bajar un punto del déficit. Pero tenemos a los ministros digamos, del sector productivo, podemos poner ahí ganadería, industria y trabajo, enfrentando las consecuencias de las medidas que el país está tomando para enfrentar el coronavirus. Entonces,
y esas medidas exigen otra clase de respuestas que están en contradicción con lo que está haciendo el equipo económico. A su vez, algunos ministros, como el de Ganadería, no sabe hablar de otra cosa que no sea el interés de su sector. Sí, estaba eufórico con el aumento del dólar en su momento, sí, ¿verdad? Ahora se le fue la euforia, se dedicó a hablar de la lluvia, si había llovido mucho o poco, pero en realidad como que el momento exige otra clase de miradas. Hacer converger... Vos hiciste un comentario muy crítico a propósito de ese secretario, señalando que lucía más que nada no como alguien del gobierno, sino como representante de gremiales, ¿no? Sí, nunca había visto. En general, los gobiernos blancos y colorados han echado mano, han cooptado dirigentes de la Asociación Rural o de la Federación Rural, pero todos guardan la forma, ¿no? Tratan de hablar como ministros. Este señor habla como un representante, ¿no? Entonces eso a mí me choca mucho, pero dejando eso de lado, yo creo que el desafío de la calle Pou es conseguir que todo el gobierno se mueva en una única dirección. Y esa única dirección hoy es combatir o paliar las consecuencias que va a dejar la crisis del coronavirus. Las consecuencias de parar la sociedad, de parar la economía. Hay que pensar en eso. Pero entonces y muchas de las metas que estaban planteadas en la campaña y en los primeros 13 días de gobierno, colocarlas en el 2021. Ahora, no luce como, justamente esto que acabas de decir, no luce como contradictorio a primero, lo dijo la economista Mordecki el otro día, que ella entendió que el anuncio de esas medidas ahora es que nos cayera el coronavirus, porque si bien no había caído, era muy difícil que no ocurriese. Ella encontró que eran un poco apresuradas, que se debió haber esperado a ver cómo venía la mano. Pero sacando eso, que en todo caso forma parte de una opinión, ya concretado el hecho, ya hay coronavirus, ya día a día tenemos que aumentan los casos, y así va a seguir ocurriendo durante un largo tiempo aún, ¿no es cierto? Insistir con el aumento de tarifas no luce como contradictorio, incluso de la perspectiva, salgo de lo técnico y voy a lo estrictamente político acerca de la imagen que tenés que dar con los tuyos. Aumentarles tarifas a tu gente que ya toda, casi en su totalidad, y en particular los más frágiles, la empiezan a pasar mal, ¿no es políticamente inadecuado? Bueno, sí. No he visto las cifras de a cuánto asciende el número de desempleados, pero todos los días estamos conociendo noticias de que aumentan. Se van a comenzar a producir cierres, y bueno, sí, podría lucir como un problema, pero también tiendo a creer que las empresas públicas necesitan ajustar sus tarifas, porque hay una serie de factores que se mueven para ellos, ¿no? Y bueno, hay toda una discusión, es cierto. Yo escuché y leí lo que escribió Álvaro García y escuché a Alfi. Y el presidente de la UTE también ha sido... Que hay un problema ahí de cómo se interpretan, si es una lectura meramente financiera de los números o es una lectura más de tipo económico, cómo se contabilizan las inversiones y cosas así. Pero bueno, yo no soy un experto, pero bueno, convengamos que sí, que podría decirse, bueno, vamos a aumentar menos o vamos a rediseñar dado el cambio dramático. Pero razonemos por el absurdo. Pensemos en esa semana, el 8 de marzo fue la marcha, fue un lunes, ¿no? Sí, domingo. Fue un domingo, 8 de marzo. Perdón, un domingo. El 11 de marzo se anuncian las medidas, que creo que es un miércoles, miércoles. Y el viernes 13 es cuando aparece el primer caso de coronavirus. Entonces yo creo que como que las medidas económicas que son mañana va a ser una semana recién. Previas parece que estamos hablando de cosas que ocurren. Pero bueno, me parece que bueno, no están contemporizadas con el drama del coronavirus, ¿no? Es como que quedaron desajustadas, ¿no? Pero por ejemplo... Entonces, bueno, pero supongamos, tal vez las tarifas se pueden dejar, pero se puede aflojar la cincha por otro lado, ¿no? Y decir, bueno, en verdad, el MIDES va a tener planes, asignaciones familiares, ¿no? Por ejemplo, capaz que podemos transferir fondos a través de asignaciones familiares, que es un método eficaz
para los sectores sociales que no forman parte de la economía formal, porque la economía informal es lo primero que se muere. Primero que se muere. Sí, yo pensaba en esa imagen que es folclórica, la de... Bueno, ¿cómo le das del compensaciones? señor que vende caramelos en la puerta de las escuelas, por decirte una... Sí, esa gente... Ese tipo que hace. No hay seguro de paro para ellos. No, claro. Bueno, ¿cómo le buscas una compensación? Porque después la otra es que si vos no haces nada y te mantenés firme con el ajuste y todo esto, no solo va a bajar la popularidad del gobierno, sino también es que estás empezando a correr el riesgo de que, bueno, de que empiece a haber movilización social, que en realidad vos querés que la gente esté dentro de la casa, pero la gente salga a la calle y empiece, no sé, a cacerolear, a hacer precisamente lo contrario de lo que tiene que hacer, ¿no? Me parece que estamos metiéndonos en un escenario realmente complicado, ¿no? Entonces yo creo que el desafío mayor del gobierno, vuelvo a repetirlo, no me canso de decirlo, es conseguir que todo el gobierno trabaje en un único objetivo estratégico, que es combatir las consecuencias de las políticas para enfrentar la crisis del coronavirus. Pero sin embargo, no es lo que advertís por la imagen del archipiélago, eso que te está dando el... No. De hecho, está cada cual en su juego, y me parece que eso exige una armonización. Me imagino que deben estar viéndolo ellos también. No me siento que estoy descubriendo algo nuevo, simplemente lo estoy anotando, ¿no? Y creo que eso se puede corregir. Y igual del punto de vista estrictamente político, entiendo la imagen, ese archipiélago y cada uno haciendo su juego, pero por ejemplo, bueno, ahí se supone que el presidente de la República está llamado a jugar un rol, ¿no es cierto? Sí. Y por ejemplo, si el equipo económico va en una dirección y el Ministerio de Trabajo va en otra, ahí falta alguien, el presidente, que diga, no, muchachos, ni vos por acá ni vos por acá, sino los tres por acá. Bueno, lo que pasa es que también lo que puede ocurrir es que ellos crean que se pueden hacer las dos cosas a la vez. Ajá. ¿No? Pero bueno, la frazada es corta, ¿no? Y no da para todo, ¿no? ¿Qué pensás acerca de esta? A mí me gustó mucho como gesto que sea la propia Corte Electoral la que le haya planteado, y no al revés, los partidos yendo a la Corte a preguntarle, che, ¿te parece que sea la Corte? Che, mirá que acá tenemos... luce como novedad, pero en fin, mirá, las elecciones de mayo que se nos vienen ya, en este contexto no las vamos a poder realizar. Primero, ¿qué opinás sobre eso? Y segundo, ¿cuáles deberían ser los caminos a transitar? Bueno, pero es disparatado hacer elecciones, hay que olvidarse de eso, ¿no? Hay que buscar cualquier solución que suponga un acuerdo entre los partidos y no hacerlas. Es eso. Hay que... yo estoy de acuerdo que hay que respetar la formalidad de la Constitución, pero no, hay que pensar en la gente, ¿no? Sí, la Constitución. Lo que está viviendo la gente, ¿no? Y además las elecciones exigen debates, ¿no? Publicidad de ideas, conocimiento de los candidatos, recorridas. Nada de eso se puede hacer. Esto hay que posponerlo. Hay que posponerlo, extender los mandatos de los actuales intendentes, de las actuales juntas electorales, de los actuales alcaldes. Y bueno, que se beneficie el que está alcaldes. Y bueno, será... Y que sigan un poco más. Hay que buscar una solución. Eso es una tarea parlamentaria, ¿no? El Parlamento, que está cerrado hasta el 15 de abril, bueno, los legisladores, me imagino, podrán hacer teletrabajo como hacemos todos y tratar de buscar fórmulas, soluciones. En principio, tanto los... Que una ley interpretativa, que una ley común, en fin... No nadie quiere hacer las elecciones el 10 de mayo. Nadie. Dije 10. Sí, dijiste bien. Está bien, sí. 10 de mayo, sí. Nadie las quiere hacer. Entonces, hay que buscar una solución. Pero olvídense de elecciones en mayo. No va a haber. No hay condiciones. Que pase esto y después vemos. Porque, a ver, yo en este momento lo único que me imagino es un endurecimiento de las medidas de aislamiento. Ajá. Es lo único que me imagino. O sea, la cuarentena obligatoria, digamos. Exacto. O en esa dirección, al menos. Es que si nos movemos, nos vamos a mover en esa dirección, porque el número de casos va a seguir aumentando. Y bueno, tal vez surja presión. Por ejemplo, el sindicato médico ya pidió que un endurecimiento. No sé, no me imagino que esto se termine rápidamente.
vamos a estar un rato con esto. Hay quien dice, bueno, después de turismo, ojalá sea después de turismo, ¿no? Pero esto va a llevar más tiempo, ¿no? Entonces, hablar de elecciones es casi inmoral, creo. No entender lo que está pasando en el país. Claro, no entender, exactamente. Justamente en un momento histórico. Fíjate que Álvaro Villar se fue a operar, Laura Raffo está haciendo cosas en su casa, o sea, Martínez dijo que no iba a hacer campaña, Carolina Cose tampoco. Le debe estar pasando a todos los candidatos en todo el país de sentirse incómodos hablando de las elecciones cuando estamos viviendo este problema. ¿Te acordás que te había quedado pendiente la pregunta esta de la foto que trascendió de que un señor que vende comida armenia en un food truck se sacó la foto con el presidente? No sabemos los detalles, o sea, yo me imagino que si el presidente viene a mi negocio... Sí, te sacas una foto. Yo le pido una selfie, y el presidente se la dio y luego la sube. La verdad que es una escena que no debería trascender porque, bueno, en realidad se le está pidiendo a toda la gente que se quede en casa. Pero bueno, no me parece tan grave tampoco, ¿no? A lo mejor fue yéndose para su casa de la oficina. Sí, está bien. Paró a levantar comida, qué sé yo, ¿no? Y bueno, y son cosas que todos estamos dejando de hacer, ¿no? Bien. Entonces la calle Pou va a tener que dejar de hacer también esas cosas. Buen día, esta sociedad se destacó por el consumismo desenfrenado y la indiferencia al otro. La pregunta es, aparte de hoy, ¿qué lección me dejo y qué sociedad quiero para el futuro? Alejandro, nos preguntamos, bueno, perdón, este era el anterior, dice, a ver, le pregunta al señor Daniel Chaschetti, ¿parte de la culpa la tendrán los estados al darle a las multinacionales tanto poder de decisión? En Francia se está hablando de nacionalizar parte de la industria, no digo de cerrar el mundo, pero de tener decisión sobre lo producido en el país de origen y que no fuercen, y no fuerzas externas, supongo, decidan, en mi humilde opinión, lo dice Omar, ¿no? Bueno, a ver, acá es también la cabeza que tienen los gobernantes, ¿no? Es decir, el signo ideológico del actual gobierno no es el más adecuado para tener un Estado interviniendo todo el tiempo. Más bien proteccionista. Claro, y todo eso. Yo me imagino, si hubiese sido el Frente Amplio, me hubiera imaginado mucho más agresividad de parte de ANCAP, de ALUR, inundando el mercado con productos a bajo precio, alcohol en gel. Me imaginaba un control de precios del Ministerio de Economía, pero bueno, en realidad los valores, las ideas de este equipo económico son distintas, ¿no? Es decir, no creen tanto en la intervención y bueno, Pero no creer en la intervención yo lo entiendo como saludable desde la perspectiva del espinel de ideas distintas que hay sobre todas las cosas, ¿no? Sí. Pero hay contextos y coyunturas que esas ideas necesariamente tienen que verse cambiadas por esos contextos y por esas coyunturas, ¿no? Bueno, sí, a mí no me gustan, pero bueno, de hecho están dejando que ocurran, ¿no? Es decir, creen en el mercado. Lo dijeron en la campaña, creen en el mercado. Que el mercado a la larga se ajusta. La verdad es que bueno, que todo esto es como muy volátil, ¿no? Salvo el precio del dólar, los otros precios pueden bajar, ¿no? Pero bueno, estamos como sufriendo las consecuencias del cambio de la visión ideológica de los gobernantes, ¿no? Bueno, el aumento del precio del dólar que... Es un ejemplo clarísimo, ¿no? Claro. Porque si bien subió en el mundo... El salto es dramático. Claro, subió en el mundo, acá en Uruguay subió más que incluso en los países de la región. Y bueno, y beneficia a algunos sectores y a otros los complica mucho, ¿no? ¿No sería lo más acertado declarar la cuarentena 15 o 20 días, autoprotegernos, priorizar la salud antes que la economía? ¿Por qué el gobierno no toma esa decisión? Bueno, es una de las posibilidades. Argentina va hacia eso. Perú está en eso. Chile decidió ayer ir hacia eso. También están en distintas etapas, ¿no? Diferentes. Yo quiero recordarle a la audiencia, no es lo mismo cuando vos estás en el tercer, cuarto día, quinto día, y no han aparecido muertos, que cuando ya tenés muertos, ¿no? El número de
de contagiados en Uruguay debe estar en algún valor entre 600 y 2.500. Pero cuando te aparece un muerto, el número de contagiados es bastante más alto. No soy un experto en estadística, no me voy a explicar esto, pero cualquiera en internet puede leer los cálculos que se han hecho para los casos de Corea del Sur, de Taiwán, de China, de Francia, de España, de Italia, ¿no? Entonces, lo que tenemos que mirar también es cuántos muertos hay. Y hay muertos en Brasil, hay muertos en Argentina, hay muertos en Chile, ¿no? Sí, claro. Sí, en Ecuador, qué sé yo. No hay muertos en Uruguay todavía. Entonces, bueno, en la medida que el proceso avanza y que comienzan a manifestarse algunos indicadores, bueno, la medida de la cuarentena general es una posibilidad. Sí, es probable que vayamos hacia eso, ¿no? Sí, hay un caso bien excepcional, bien interesante de analizar, que es el de Alemania, que tiene un relativo alto número de personas con coronavirus, pero un número subrayadamente bajo de muertos con relación a otros países. El caso estrella es Taiwán, que estando al lado de China, tuvo una muy baja tasa de mortalidad y una baja tasa de contagio, y en realidad es porque, bueno, empezaron a aplicar las medidas muy tempranamente, las medidas de aislamiento social. Claro. Entonces, bueno, anticipando las fases, esa famosa. Totalmente, es recomendable leer el caso de Taiwán, pero bueno, ok, sabemos eso, entonces es una posibilidad. Podemos en algún momento pasar a esa fase 4 que le llaman, de aislamiento absoluto. Para eso me imagino que hay que hacer una declaración. Por ejemplo, Gustavo Leal decía estado de desastre, está contemplado en la ley de creación del SINAE. Se pueden aplicar medidas prontas de seguridad, me imagino que nadie quiere aplicarlas, pero sería el instrumento adecuado. Lo cierto es que para obligar a la gente a quedarse en las casas, de que no se mueva, vos necesitas algún instrumento legal. ¿Se entiende? Sí, claro. En España es el estado de alerta, en Chile es el estado de emergencia, o sea, son regímenes especiales donde algunos derechos individuales se suspenden, ¿no? O sea, no es simple esto, no es simplemente una declaración. Esto tiene consecuencias materiales. Vos podés salir de tu casa para ir a la farmacia o ir a hacer tus compras, y tiene que ser, en Perú por ejemplo, es antes de las 2 de la tarde. Luego es como una especie de toque de queda y no podés salir a la calle. O sea, son medidas muy duras. Bueno, a propósito, Uruguay no va hacia eso, no ha entrado en eso, pero puede terminar yendo hacia eso en la medida de que perdamos el control o nuestras medidas no sean suficientemente eficaces. Y después está el delay. Nosotros cada día nos estamos enterando de contagios que ocurrieron hace 2 semanas. Entonces lo que estamos haciendo hace 5 días, vamos a saberlo a fines de marzo. Es que ayer, entonces tenemos que también ser pacientes y claro, que no nos carcoma ese sentimiento de que, bueno, de queremos tener esa ansiedad de querer saber si vamos por el camino correcto. Ayer mismo vi por uno de los informativos, no sé cuál, porque uno hace, ¿no? Veo un rato, yo veo un rato y después ya dejo, porque no, igual lo grueso sé que me lo entero después. Y vi desde Colonia, desde el puerto de Colonia, la gente haciendo cola para tomarse el buquebús. La inmensísima mayoría eran argentinos. Pero eran argentinos que están haciendo eso porque ya hace rato a Argentina no podían llegar desde sus vuelos que venían de Europa. Pero que ahora, porque justo Uruguay cerró, y estos serían, entre comillas, los últimos. Pero durante muchos días usaban el Uruguay como bypass. Sí. Bueno, pasaron por acá. Sí. Todos pasaron por acá. Sí. Ahora decimos, no, cerramos, pero hace un rato que están pasando por acá. Lo que pasa es que no estaban en lo informativo y no... Y bueno, lo que si ellos traían el coronavirus y contagiaron a alguien, eso deberíamos tener, me imagino, no sé, en Colonia, un foco dentro de 10, 12 días. Tenemos ese problema, ¿no? Es que el contagio, nos enteramos del contagio cuando la persona va al médico y el médico ve que los síntomas efectivamente son los del coronavirus y se le decide aplicar un test. Esperamos el resultado del test
y bueno, ahí confirmamos o no el caso. Entonces cuando decimos 79, lo que estamos diciendo es que es gente que hizo ese proceso. O sea, el número de contagios obviamente es mucho más alto. Y bueno, hablando del test, sí. Tu universidad está haciendo cosas que es la nuestra. Como la Universidad de la República. Te dije, tu universidad, que es la nuestra. Bueno, sí, está muy bien y es lo que hay que hacer. Está bien. Hay que felicitarlos a los colegas, pero bueno, ojalá que el Ministerio de Salud Pública utilice ese hallazgo, ¿no? Eso habla bien de la universidad, de sus científicos y de su compromiso. Estamos a jueves, anunció, ¿no? Que para hoy, quizás para mañana, esté la aplicación que había anunciado el gobierno. Ojalá. Día, ¿no? Ahí vamos a poder analizar un poco más qué es lo que está pasando. Bien, gracias Daniel, gracias y saludos a los tuyos. Ya volvemos con La Mañana en Camino.